Bienvenidos otra vez más a este segundo episodio que tenemos de charlas que marcan. Qué bueno que llegaste hoy. Yo soy Masu, un gusto. Ella es mi esposa Maru. Bienvenidos, qué lindo que nos acompañen en este segundo episodio de Charlas que Marcan. Es un honor poder compartir con ustedes en sus casas, en sus escuelas, en sus facultades, donde se encuentren. Para nosotros es un gran privilegio poder acompañarlos. Estamos muy emocionados con todo lo que Dios está haciendo a partir de este podcast, a partir de estas charlas que se van dando Mm. cómo Dios va obrando en cada detalle. Así que estamos muy felices, ansiosos por el tema que hoy vamos a compartir, porque es un tema muy, muy fundamental para la vida cristiana. Este tema es interesante porque sirve para cualquier área, cualquier situación, cualquier época en mi vida en la que esté pasando hoy. Y es el tema de las raíces profundas. Y enfocándonos en qué? En nuestra fe. Que Ujú. nuestra fe pueda ser con raíces profundas. Y ahora vamos a explicar un poquito de qué trata eso, ¿no es cierto? Claro, porque no sé si pudiste ver el primer episodio, te le recomendamos que lo mires, te va a aparecer por acá arriba, que hablábamos un poco de cómo permanecer en Cristo. Y acá es fundamental para poder permanecer en Cristo, debemos tener raíces profundas en Él. Porque si no tenemos raíces profundas en Cristo, van a venir tormentas, van a venir tribulaciones y nos va a hacer desviar, nos va a hacer desenfocarnos del verdadero propósito, ¿no es cierto? Sí, es como imaginarse ese arbolito en medio de Mm. una tempestad, una tormenta. Imagínense el arbolito así dando vueltas, así como que de afuera se ve, como de pronto también se está forcejeando y todo, pero ese árbol no se cae. Ese árbol no se termina saliendo, desfasando por más de la tribulación. Y eso tiene que ver con un poco las raíces. Y hay características que queríamos sacar acá con esto, ¿no? En nuestra fe, a veces nuestro compromiso con Dios no se va a ver. Mm, Nuestra devoción con Dios, que son esas raíces, no se van a ver. claro. No se van a poder palpar, no se van a poder observar. En cambio, nuestro crecimiento afuera de la tierra sí se ve de lejos y se ve mucho. Claro. Entonces ahí también está, ¿no?, el tema, ¿no? El pensar un poco de si es que, imagínense, hay una planta, o sea, hay una planta, un tipo de planta que me parece muy curioso, que es el bambú. El Mm, bambú tarda 7 barra 8 años en prepararse y que parece que solo sale un tallito mm, y en cuestión de días crece varios metros. Pero ¿qué pasa? Esos 7 años que tiene, esos 7 años que está escondido, que está preparando, que está... Es un momento en que nadie sabe que hay bambú ahí. claro. Es un momento donde nadie ve esa preparación, nadie ve ese momento, nadie ve ese... Está totalmente ahí en lo secreto. Claro. Nuestra preparación con Dios va a ser mayor en lo secreto que en lo que pasa en público. Bien dice la palabra, ¿no? Ve ahí, enciérrate en tu cuarto y Ora a tu ora padre. a tu Padre, búscalo en lo secreto. Y Él te recompensa ¿en dónde? En público. Y es literalmente muy parecido el caso del bambú. Está 7 años ahí, cuidado, Fortaleciéndose. fortaleciéndose, armándose, recomponiendo lo que tiene que ser para que pasado ese tiempo, pasado ese tiempo de quizás prueba, pasado ese tiempo de quizás incertidumbre, Ujú, empieza a totalmente. crecer, empieza a tomar forma y crece 15 20 metros sin problema. Pero ahí está la importancia de cómo fortaleció sus raíces. Es lo que vamos a compartir hoy, que si nos acompañan en sus Biblias, en Mateo 7:24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto hace referencia a que algunas veces en nuestra vida van a venir tormentas, van a venir situaciones, pero ahí está la importancia de entender sobre qué estamos edificando nuestra fe, sobre qué estamos edificando nuestra casa. ¿Estamos edificando sobre la roca que es Cristo, entendiendo de que Él es el autor, el consumador de nuestra fe? ¿O estamos edificando sobre las tormentas, sobre las tribulaciones? Es que fíjate una cosa interesante, ¿no? El tema de no toda la tierra está disponible, o Mm, mejor dicho, no toda la tierra es, está, ¿cómo decirlo?, fructu- preparada, mm, preparada para, para cualquier tipo de árbol, digamos. O sea, wow, no toda la tierra, wow. y cuando yo te hablo de la tierra o te hablo del espacio, el material, nosotros hablamos recién de la casa en tierra, en tierra firme, digamos, en Ujú, una roca firme. Lo mismo ocurre cuando yo pongo toda mi atención y mi confianza y mi anhelo en cosas que no están preparadas, que no wow. están listos, que no es fértil. Tierra que no es fértil, por Mm, más de que le pongas todo no, no el va a crecer. esmero, no va a crecer nada, porque en esa tierra no crece. Porque y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Nuestra fe tiene que estar cimentada en algo correcto, en algo que Totalmente, realmente... ¿Y quién es el único que nos puede dar eso correcto, no? Y es Cristo Jesús. Si yo no totalmente. estoy con mi fe puesta en Cristo, es muy difícil que mi tierra termine siendo fértil y que a la larga yo pueda hacer Sí. pueda dar fruto. Fíjense que estar con el Padre, estar bien armado, es como ese árbol que vive al lado de corrientes de agua viva, corrientes de un río. Imagínense este ejemplo, ¿no? Un árbol que esté al lado de una corriente de agua Mm, tiene la ventaja de que siempre va a tener sustento, siempre va a tener la humedad necesaria, porque literalmente está al lado de la corriente de agua viva. Y esto mismo tenemos que pensar nosotros con nuestro día a día, porque las situaciones van a seguir siendo complicadas, la exactamente. vida va a seguir siendo difícil, pero siempre vamos a tener la ventaja de que vamos a tener una tierra firme y fértil, donde el Señor va a trabajar con total tranquilidad y oportunidad para que podamos también ser de bendición Claro. para esta generación. Y acá es el punto clave también a entender. El hecho de que sigamos a Jesús no significa que no va a haber tormentas, Mm, no significa que no va a ser todo color de rosa, sino que ahí hay que estar más preparados porque van a venir las tribulaciones, los procesos, las tormentas, para ver realmente cuáles son nuestras raíces. y sí. Porque las pruebas son las que están procesando nuestra fe, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y ahí es cuando nosotros decimos, wow, al final le empecé a seguir a Cristo, sigo a Jesús y todos los problemas, me voy al mundo nomás. Terrible mentira del enemigo, porque eso es lo que él va a querer hacer, poner ruidos, poner distracciones para que nosotros pensemos que lo que nos está ofreciendo el mundo es mejor de lo que nos puede dar Dios. Es que la incertidumbre a veces genera en nosotros mucho miedo, genera en nosotros mucha sensación de insatisfacción, de que de alguna manera no estamos en el mejor momento. Y el pensar que no estamos en nuestro mejor momento, el pensar que no estamos haciendo lo que quizás queremos o deberíamos tener o deberíamos estar, o pensar en el qué pasaría si hubiera hecho esto así y de pronto me estoy englobando un montón de Mm, ideas propias de algo que quizás no estaba estipulado ni aunque le hubiera puesto todo el- el- la intención, ¿no? ujú. Y ahí es donde yo tengo que poner mi enfoque otra vez de vuelta, mis ojos puestos en Cristo. Claro, porque acá es importante entender que la tormenta va a revelar tu fe. Y sí, porque, ¿qué pasa? Uno no prueba la fe cuando está todo bien. Ujú, Uno no prueba la fe. Probar otras cosas, pero la fe no se prueba sino cuando mm. hay situaciones de dificultad.
cuando hay problemas, cuando hay cosas que realmente están Totalmente, difíciles y están difíciles de verdad. Y totalmente. que como que de pronto toda mi confianza en lo que yo podía hacer, toda mi confianza en lo que yo podía lograr, mi confianza en mis capacidades termina atenuada y totalmente desfasada. Porque, ¿qué pasa? Mi problema es mucho mayor, mi situación es Ujú, mucho más difícil. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Mi fe tiene que seguir estando firme. Mi exacto. fe tiene que arraigarse. Mi fundamento. Mi fundamento tiene que seguir siendo arraigarme a la roca firme, volver y mantenerme firme, raíces profundas en Cristo Jesús. Totalmente, porque acá hay que tener en cuenta que recibir a Cristo es el comienzo. Después viene lo verdadero que es permanecer en Él a pesar de las pruebas. Y eso Permanecer. solo se logra a partir de qué? De que yo empiece a tener raíces profundas en Él. Exactamente. Es un poco redundante lo que estamos hablando, pero lo único que nosotros queremos en este episodio es que te quede sumamente claro que si uno permanece es porque la raíz está profunda. Claro, porque van a aparecer vientos, van a aparecer tormentas, pero ahí realmente se va a ver en quién vos estás confiando en ese momento. A nosotros nos pasó una situación muy particular cuando mi esposo tenía un trabajo y ahí fue muy compleja la situación porque veníamos bien, Todo iba normal, no había ninguna razón, digamos, para lo que sucedió, ¿no? Pero claro. de pronto de un día para otro, me acuerdo bien, era un martes, era un tremendo. Ese martes me llama mi jefe, digamos, y lo que me dice es lo siguiente, bueno, Mauricio, esto es la despedida, y yo quedé como, digamos, ¿Qué? ¿qué? Me hiciste bien en todo, la verdad que para mí esto no es nada personal, pero hemos decidido que a partir de ahora se termine la relación laboral y literalmente me estaba despidiendo en el momento. Chan. Era un martes y me dijo para colmo, necesito que estés hasta el sábado, Ay, no. entonces el sábado sería el último día que te quedas y ya. Pero, Imagínense cómo yo estaba en este colectivo, porque yo volvía en colectivo a claro, mí. eso quiero que expliques. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, ahí yo literalmente pasaron muchas cosas, pero lo que predominó ahí, y creo que fue Dios también, Mm, fue que Dios es fiel y es bueno cuando da, Dios es fiel y es bueno cuando quita. wow, Bendito sea el Señor cuando da, bendito wow, cuando quita. Y solamente eso pensaba. wow. Porque ¿qué pasa? Uno por ahí podría decir, pero Dios, vos me diste de trabajo y ahora me lo estás quitando, ¿qué está pasando? Totalmente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí de pronto me está yendo bien ahora y se me complica y de pronto ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué Totalmente. hago con mi día a día? Nosotros estábamos empezando, digamos, estábamos nosotros y teníamos gastos, teníamos cosas. Cuenta. eh, Es impresionante también cómo Dios obra, porque en medio de esa tormenta, me acuerdo, lo primero que yo le dije a Dios es, ¿por qué? Porque justo en ese momento estábamos sirviendo a full en nuestra iglesia local y nos daban una responsabilidad más grande. Y yo le dije, ay Dios, ¿por qué? Si estábamos bien. mm, Lo primero que le dije. Y, y ahí yo estaba sola en mi casa, em, me asomo a a la ventana y él me dice, tranquila, yo estoy en medio de esta tormenta. Y mira todo lo que yo ya te di. O sea, si yo, claramente me dice en ese momento, si yo alimento a los pajaritos, si yo alimento a las plantas, ¿por qué no te voy a dar lo que vos necesitas, que sos mi hija amada? Y yo decía, wow, Dios, vos te pasás. impresionante. Y lo curioso de esta historia es que pasó un tiempo, lo que sea, y el Señor me bendijo con otro tipo de trabajo, con otra forma, que nosotros no íbamos a pensar estando en la Totalmente. situación. Es más, esto es claro, esto es clave. Mm, Dios a veces te saca de la comodidad porque te wow, quiere hacer ver otras cosas.
Wow. Que quizás en la comodidad del, bueno, estoy acá y estoy Mm, bien, no me voy a dar cuenta hasta que, bueno, de pronto Él tiene que arrebatarnos de esa comodidad mm, para que nosotros tengamos idea de qué es lo que está haciendo. Porque a total. veces Él hace cosas más interesantes, más locas. Y hoy en día nosotros estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo, con lo que Él fue trabajando Clave. en nosotros. Pero también ahora podemos decir que esa tormenta fue necesaria para nuestro crecimiento personal, espiritual y familiar. Y eso le queremos decir hoy a ustedes. Si estás pasando por una tormenta, em, quédate tranquilo, quédate tranquila porque esa tormenta tiene una fecha de vencimiento. Esa tormenta, después de esa tormenta va a salir el sol. Y que estés en esta tormenta ahora en este momento de tu vida, trata de enfocarte en qué Dios te está queriendo mostrar Así es. en este momento. Porque si Dios te puso en esa prueba, en ese proceso, es porque tiene algo mucho mejor para vos. Y es importante que tengamos en cuenta esto, como para terminar. eh, Quiero que te quedes con lo que dijimos, ¿no? Los problemas van a haber, Mm, situaciones van a ser difíciles. Probablemente muchas veces la incomodidad se haga presente, pero es ahí, en ese momento, en esa circunstancia, en la situación donde yo puedo probar mi fe, wow, en donde mi fe me permite a mí vivir una conexión mucho más profunda con Dios, una conexión mucho más amena con el Padre, porque ¿qué pasa? A veces es necesario, y incluso Dios lo hace para que podamos acercarnos más a Él. wow, totalmente. Porque mi confianza empezó a estar en ese trabajo, me acuerdo. Mm, Mi confianza estaba en que yo llegaba a fin de mes y tenía ese sueldo, y tenía ese jornal, y tenía esa bendición, digamos, económica. Y mi principal motivo ahí era, bueno, agradecía a Dios, pero al fin y al cabo mi enfoque estaba en ese sueldo. Yo tenía que tener esa dependía 100%. dependencia de ese trabajo. Y Ujú. entonces a partir de ahí es como que Dios dijo, ¿de quién dependes realmente Wow. ahora que te saqué ese sueldo que vas a hacer? Chan. Entonces, para ir cerrando, Dios, aún en esa situación de dificultad, lo que a mí me dio fue aprendizaje. Amén. Lo que a nosotros nos dio fue un aprendizaje de que la fe es la que mueve montañas. Totalmente. La fe, pero también hubo mover, hubo que trabajar arriba, hubo que hacer más cosas. Claro, tuvimos que accionar. Mm. Teníamos dos situaciones, o nos quedábamos y nos quejábamos y nos alejábamos de Dios, o decíamos, no, no importa, esto tiene un propósito, y fue el camino que decidimos tomar, y podemos decir confiadamente de que Dios fue nuestro proveedor y sigue siendo nuestro proveedor. Cuando tenemos a Cristo en primer lugar, Él respalda. Amén. Él respalda las decisiones que están puestas bajo su autoridad. Wow. Así que bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Esperamos que también te haya servido, que te haya gustado mucho. Esperamos también que puedas tener raíces fuertes Sí, y totalmente. firmes y profundas en Cristo Jesús, que tu fe Totalmente. nunca se aplaque por las situaciones. Sí. Suscríbete si no estás suscrito, suscrita, seguinos en nuestras redes sociales, buscanos ahí en la cajita de comentarios, seguramente vamos a dejar algunos links y estamos en contacto. Hay muchas más cosas que tenemos para decirte, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque si no se va a alargar esto tremendo. Así que bueno, amor, gracias por estar, gracias por estar conmigo y a ustedes también por ver. Espero que esto haya sido de mucha bendición. Esto ha sido Charlas que Marcan y nos estamos viendo. Chao, chao.